Gracias por darle clic a este video y bienvenido a una nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar este súper delicioso helado casero de dulce de leche. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso. Pues mira, estos dos ingredientes solamente que vamos a necesitar. Este es la Whipped Cream y Heavy Cream y nuestro dulce de leche que no puede faltar. Así que inmediatamente empecemos al procedimiento. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a batir nuestra crema de leche. Recuerda que tiene que estar bastante fría, sí, pero no congelada. Aquí entonces inmediatamente vamos a empezar a batir, a batir, como voy a hacerlo aquí con esta batidora de mano. Así que vamos a batir no demasiado, pero sí lo suficiente, como tú puedes ver aquí en este punto. Inmediatamente seguimos batiendo y ya cuando tú la veas que estés así, más o menos no a punto, todavía bien montada, pero vamos a empezar entonces a agregar nuestro dulce de leche. Recuerda que aquí la cantidad te la dejo siempre en la descripción del video y de estas y de toda la receta. Así que antes de irte del video, siempre recuerda verificar la cajita de descripción, que ahí detalladamente te dejo estos y todos los ingredientes de cada receta. Así que inmediatamente, ya después de colocar nuestro dulce de leche, ahora sí vamos a batir ahí constantemente hasta que vamos formando y montando nuestro súper delicioso helado. Así que mira aquí más o menos te tiene que quedar en esta consistencia nuestra crema con nuestro dulce de leche. En este caso ya me voy a ayudar aquí con mi espátula porque no quiero sobrebatir, porque entonces después va a tomar otra consistencia y no se va a formar específicamente el helado que queremos. Así que ya en este punto entonces lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de batirlo aquí constantemente con nuestra espátula hasta que todo esté bien unificado. Pues ya después que tenemos ya nuestra mezcla lista, vamos entonces a colocarlo aquí en nuestro molde. En este molde es que vamos a llevar al refrigerador por toda la noche. Este helado yo lo dejé toda la noche en la nevera. Tiene que esperar el tiempo hasta que tú veas que esté sumamente firme tu helado. Yo en este caso lo dejé completamente la noche, como 5 o 6 horas, hasta el otro día. Así que en este momento vamos a colocarlo aquí en nuestro molde. Trata de que quede lo más firme o lo más plano posible. Aquí como tú puedes ver en esta forma. Así que inmediatamente ya después que lo tengamos bien acomodado, entonces en este caso yo lo voy a cubrir con esta bolsa Ziploc. Si tú quieres lo puedes colocar con un papel aluminio. Si quieres otro tipo de envase le colocas la tapa. Lo dejamos en el refrigerador ahí congelando 5, 7, 8 horas. En este caso yo lo dejé completamente toda la noche, así que no me desesperé. Y ahora te voy a mostrar el resultado final de cómo va quedando este súper delicioso helado de dulce de leche. Pues como el tiempo pasa rápido, aquí te voy a mostrar. Esto está súper congelado. Recuerda que para hacer la receta y compartirla en un video tenemos que tomarnos nuestro tiempo y hacer las cosas más o menos en un promedio de tiempo para que no se vaya a dañar todo. Así que en este caso, como tú puedes ver aquí, está súper congelado, pero no te preocupes que inmediatamente tú lo saques del congelador, se va a empezar a derretir el helado. Así que en este momento quise dejarlo así y hacer la receta porque si lo dejaba más tiempo fuera, entonces el helado se me iba a derretir completamente. Así que suavemente es fácil de sacar el helado, como tú puedes ver. Simplemente es darle su tiempecito, 5 o 6 minutos fuera de la nevera. Entonces empezar a degustar ese súper delicioso helado de dulce de leche. Me encantó el color que le dejó este dulce de leche, así que te recomiendo utilizar este o el que tú prefieras. Simplemente utiliza las cantidades que te voy a dejar aquí en el video para que tu helado de dulce de leche quede sumamente súper delicioso. Ya como tú puedes ver aquí que mientras va pasando el tiempo se va tornando un poquito más fácil a la hora de sacarlo de nuestro cono aquí, como tú puedes ver. Ya entonces te voy a mostrar dos formas que tú puedes servir este helado de dulce de leche o con lo que tú prefieras. En este punto lo voy a servir aquí en este envase y luego lo otro voy a medir allá en nuestro cono para que tú veas las dos formas que tú puedes servir este dulce de leche. Así que quiero helado dulce de leche, perdón. Así que quiero recordarte que si no te has suscrito te vas a perder de todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí. Así que siempre recuerda que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te sigan gustando. Así que ya aquí voy a poner estas 4 bolas, ya como tú puedes ver que se va poniendo sumamente mucho más blando. Así que en este punto me voy a ayudar con este scoop mucho más pequeño. Ya tú puedes ver ahí cómo se va
derritiendo este delicioso helado casero de dulce de leche que quise compartir con todos ustedes. Sumamente fácil, así que tómate tu tiempo hasta que tú veas que haya tomado una buena consistencia para que te quede sumamente delicioso y sabroso este súper delicioso helado de dulce de leche. Así que más abajo de estos videos siempre recuerda revisarlo, porque a veces comparto muchas recetas. Si no te estás viendo la receta es porque tú no te has suscrito al canal y no ha activado las notificaciones. Mira qué lindo se ve aquí. Así que ahora vamos a darle otro nivel a nuestro delicioso helado. En este punto yo le voy a colocar un poco de caramelo para que tú veas, como tú puedes ver aquí, mira qué fácil ahora se va derritiendo nuestro helado. Así que 5 o 10 minutos. Si lo hubiese dejado afuera para hacer el video, no podría haber hecho el video porque se derrite demasiado rápido el helado. Siempre recuerda eso. Ten pendiente. Automáticamente tú lo sacas de la nevera, lo dejas ahí 2 minutitos y ya automáticamente va a empezar a derretirse y va a quedar ese súper delicioso helado cremosito con ese toque de dulce de leche, que si a ti te gusta también el dulce de leche, esto te va a quedar perfecto. Así que ni más ni menos vamos entonces a darle otro toque, como te dije aquí a este lado, con un poquito de caramelo. Tú le puedes poner caramelo, le puedes poner chocolate chip, le puedes poner galletas, lo que tú prefieras. Con esto te puedes comer este delicioso helado de dulce de leche con ese caramelo. Eso le dio un toque que yo me comí 2 de estas. Así que te digo que hagas esta receta, que gracias por estar aquí. Como tú puedes ver aquí, le puse un poquito de chocolate chip y así ha quedado este súper delicioso helado de dulce de leche. Mira qué cremosito está. Y esas galletas estaban también, el cono estaba excelente, estaba bien crujiente, y con el dulce de leche, el chocolate chip y el caramelo son 3 explosiones ahí que tú vas a tener en tu boca de sabores. Así que te invito a que hagas esta receta. Recuerda suscribirte y gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo. Mira qué delicioso se ve. Lo fácil y rápido que es hacer este delicioso helado para esta temporada de calor o para el momento, para lo que tú quieras. Hay muchas personas que les gusta el helado en la temporada fría y muchas personas que les gusta el helado en la temporada caliente. Así que te dejo aquí para que sigas disfrutando de cómo hice este súper delicioso helado de dulce de leche. Mira cómo tú puedes ver ahí que inmediatamente tú lo dejes fuera de la nevera, se va empezando a derretir y va tomando una consistencia mucho más suave y mucho más cremoso. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí y ver este video hasta el final. Muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y nos veremos en otro próximo video. Rico, esto estaba para comérselo todo, y así fue que me comí 2. Así que bye, hasta la próxima. Rico.